Muy buenas, ¿qué tal estáis? En primer lugar, bienvenidos a todos a este canal de YouTube, bienvenidos a todas las personas que me seguís habitualmente en este ciclo de entrevistas. Hoy tenemos aquí a una profesional impresionante. Bueno, yo la sigo desde hace tiempo y me ha parecido muy interesante hacerle esta entrevista porque tiene mucho que aportar. Ella es Leticia del Corral, una experta en venta, marketing, business to business. Hola, muy buenas, Leticia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Josué. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Hoy he sido muy escueto al principio, principalmente, primero porque casi no puedo hablar y segundo porque a veces me lío hablando al principio y la gente lo que quiere es que empecemos a hablar ya con el invitado, en este caso contigo. Así que te presentas tú. ¿Quién es Leticia del Corral? ¿Y cómo has llegado a donde estás? ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar hoy en día aquí, ayudando a empresas a ser más visibles, a vender más? Bueno, yo soy una consultora freelance especializada en estrategia y marketing digital, business to business y customer experience. He estado toda mi vida trabajando en mercados B2B como directora de marketing de diferentes multinacionales tecnológicas, pues como Vodafone, como Conergy, y hace pues 5 años, bueno, había nacido mi hija, yo veía que no tenía tiempo para estar con ella y me decidí pues a dar el salto a consultora freelance. Y pues desde hace 5 años pues ayudo a empresas que venden productos y servicios a empresas pues a diseñar una experiencia de cliente que les ayude a vender más, que les ayude a conseguir más lead, que les ayude a tener más visibilidad, que les ayude a conseguir más confianza y bueno, y al final pues a cerrar más ventas, ¿no? Que es lo que todos queremos. Y bueno, Leticia, eh, tú que tienes una dilatada experiencia en este campo y que has trabajado para otros, ahora trabajas para ti, en tu opinión, ¿cómo ha cambiado el marketing en estos últimos 15 años? Bueno, ha cambiado radicalmente. O sea, con la entrada de Internet hemos pasado de un marketing centrado en el producto, ¿no? Donde lo más importante era diseñar un producto estupendo y todo era centrado en tener un producto único, a un marketing centrado en la persona, que lo más importante es saber a qué público te diriges, cuál es tu buyer persona y cómo le vas a convencer o qué producto, qué servicio vas a ofrecer especializado para él para venderle, ¿no? Entonces, todo esto ha creado una revolución en la cual, pues, por ejemplo, las últimas estadísticas dicen que el 70% del embudo de venta, por ejemplo, ahora mismo es online. O sea, y es casi marketing. Que en B2B esto es un cambio radical, porque yo hace 15 años cuando entré a trabajar en B2B, marketing casi lo único que hacíamos era folletos y eventos, ¿no? Y hemos pasado de eso a que prácticamente la mayor parte del embudo de ventas se lo está llevando el marketing, principalmente porque ahora, antes el poder, la información la tenía el comercial. Es decir, si tú querías saber qué soluciones había en el mercado, tenías que coger al comercial uno tras otro, escuchar su rollo y decidir. Ahora no, ahora tú te metes en Internet, encuentras qué posibles soluciones hay, decides quiénes pueden ser tus proveedores, les llamas por teléfono y les pides un presupuesto. O sea, el comercial empieza a funcionar casi cuando ya el cliente ya ha decidido a qué 3 o 4 proveedores con los que quiere trabajar. Y eso hace que marketing y comercial en business to business tenga que trabajar absolutamente unido. No puede haber diferencia entre departamento de marketing y departamento comercial. Tienen que ser un bloque. Correcto. Y has dicho algo muy interesante. Antes, es decir, ahora, antes las empresas, pues bueno, el poder lo tenía el comercial. Ahora, claro, el poder lo tiene la persona, porque la otra vez leí una estadística que decía que aproximadamente el 90% de las personas, antes de hacer una compra, primero buscan en Internet. Y Sí, eso es sí. cuando es B2C, pero cuando No, es... y B2B mayor es 98%. Sí, La pues última encuesta que han hecho Deloitte, era el 98% de las empresas buscan en Internet a sus proveedores. Genial. Pues mira, yo había leído que era 90 y un poquito menos el de B2B, pero si es el de B2B ahora mucho mayor, pues imagínate si nos tenemos que poner al día las empresas, no solamente en vender, que bien, que eso es, que está bien,
atender bien al cliente, rebatir pues objeciones, crear una conexión. Pero luego, ahora hay un reto que es cómo nos ponemos al día, ¿no? Sí, ¿cómo haces En que te todo, encuentren, ¿no? en- Que seas uno de los seleccionados, que te den la oportunidad de hacer la negociación, de hacer, o sea, que eso es lo complicado, ¿no? El conseguir correcto. captar el lead. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Yo en empresas hoy en día veo dos grandes problemas, dos grandes problemas que tienen las empresas. Mira, en primer lugar, algo de lo que has hablado, que es el buyer persona, el perfil de cliente, cómo definirlo, es decir, cómo meterle en la cabeza a un empresario que sus clientes no son todos, que sus clientes, que tiene que enfocar en un segmento concreto de Y la clientes especialización, sí. y además el problema que tienen, no solamente eso con no solamente es ese, sino que además el problema es que no saben ponerse en los zapatos del cliente, no tienen, no, Pero han porque estado claro, pero porque han estado centrados en su producto y ahora tienen graves problemas para decir, bueno, ¿y qué pasa por la mente del cliente? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo mide el éxito? pero también porque hay una falta de herramientas. Es decir, hasta ahora las empresas han estado haciendo sus segmentaciones casi psicográficas, ¿no? Pues, ¿quiénes son tus clientes? Pues empresas de 10 a 20 empleados que están en tal sector y que se dedican a tal cosa. Y dices, ¿cómo te vas tú a sentir identificado con eso? Es imposible que te sientas Claro, identificado con eso. Tú tienes que hacer, por un lado, una segmentación de empresas, pero por otro lado, dentro de esa empresa, ¿quién es la persona? La persona o las personas, porque en B2B puede haber varias personas a las que tienes que convencer. Y de cada una de esas personas tienes que hacer un arquetipo, tienes que hacer un buyer persona que diga, no, o sea, mi cliente es el director de compras. El director de compras es un tío de 50 años, calvo, que tiene, o sea, uh-huh, lo que te salga más a ese nivel, o sea, calvo, con 3 niños, que juega al golf, que, o sea, porque esa es la única forma que tú puedes empatizar. Tú no puedes empatizar con un segmento, pero sí puedes empatizar con un buyer persona. Y sí que puedes ponerte los zapatos de un buyer persona. Entonces, yo no creo que sea una falta de empatía por parte de las empresas, una falta de usar las herramientas que ya existen, pero que es verdad que están como muy específicas, digamos, para B2C, ¿no? Para consumidor, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he desarrollado un canvas de buyer persona B2B por eso, ¿no? Específico, que es el que yo uso con mis clientes y que está en mi blog, lo podéis descargar, porque es verdad que las herramientas son muy B2C y eso también te frena un poco, ¿no? El no poder, ¿no? Meter esta dualidad, ¿no? Por un lado, el segmento empresa y por otro lado, dentro de la empresa, quiénes son las personas, los buyer persona con los que tú tienes que trabajar. Y claro, luego, por un lado eso que has dicho, que totalmente, y por otro, el miedo a especializarse, ¿no? O sea, que es la otra pata, ¿no? Decir, ¿no? Yo a todos y todo. Hago de todo a todo el mundo. Dices, eso es imposible. O sea, eso cuando estábamos en un mercado centrado en el producto estaba bien, porque al final tú ganabas el cliente y le ofrecías de todo. Pero ahora no, al cliente está buscando por internet y lo que más valora es la confianza. O sea, lo que más valora es saber que esa persona es un especialista en lo que está haciendo. Entonces, tú no puedes decir que haces de todo para todo el mundo, porque entonces no vas a vender nada, porque no van a confiar en ti, ¿no? Y además, yo a mis clientes les pongo siempre un ejemplo, que es que Apple, para entrar en el mercado B2B, Apple, o sea, con todo lo que es Apple, en los 90, digamos, el más importante en B2B era IBM. O sea, era, vamos, lo más de lo más. Y Apple, para poder entrar en ese mercado, tuvo que especializarse y tuvo que decir, no, yo solamente hago los ordenadores para los diseñadores y los creativos. Y a día de hoy sigue con ese posicionamiento. Si tú vas a una empresa que tiene ordenadores Apple, hay dos opciones, o que son una empresa de diseño y diseño gráfico y demás, o bien que son una empresa como muy innovadora y quieren dar una imagen como de súper innovadora. Pero la empresa normal, no, tú no le compras una Apple a tus trabajadores, tú les compras el ordenador más barato y el más normalito. O sea, entonces les digo, si Apple tuvo que hacer eso, si Apple con todo lo que es, tuvo que especializarse y sigue teniendo que especializarse, ¿qué te hace pensar que tu empresa mini no tiene que hacer lo mismo? muchas veces pensamos que abarcando un mayor segmento de clientes tenemos más oportunidades de negocio, cuando en realidad es todo lo contrario. Sí, totalmente.
Y una cosa, otra cosa, una de las cosas que yo veo en las empresas es, por un lado, el problema del consumidor, es decir, ponernos en los zapatos del potencial cliente y segmentar. Y el otro es, oye, el, el miedo que veo yo en las empresas hoy en día es que, claro, aparece YouTube Live. Estamos ahora haciendo un canal, Facebook Live, Instagram, historias patrocinadas de lo que sea. Claro, pasar de no hacer nada de esto a empezar a manejar todas estas herramientas para ser mucho más visible al mundo y por lo tanto tener más probabilidad de que esos clientes se fijen en mí, claro, es un cambio importante. Sí, la entrada de todo el marketing digital, sobre todo en las empresas B2B que no habían hecho prácticamente nada de marketing, muchas de ellas, es bastante, da bastante miedo, da bastante cosa. Yo siempre le digo a mis clientes de empezar poco a poco, es decir, tú no puedes pasar de estar en una empresa casi anclada en la Edad Media a de repente ser aquí lo más moderno del mercado. Entonces empieza poco a poco, elige muy bien en qué canales quieres meterte, elige los canales que ya están más labrados, más que ya tienen una eficacia probada y poco a poco vas haciendo pruebas, ¿no? Pero primero tienes que tener una base. O sea, tú no puedes pasar de cero a de repente tener un canal de YouTube y publicar vídeos todas las semanas. O sea, empieza poco a poco, empieza primero creándote una buena web, una buena plataforma a la que enviar a tus clientes con landing page, con formularios de captación, con un embudo de ventas, con email marketing para hacer el nurturing. Empieza con redes sociales que ya han probado su eficacia, como es LinkedIn. Es poco a poco, es decir, no hay que volverse loco y de repente, no, ahora tengo que usar de todo, tengo que hacer Facebook Live todos los días y las stories de Instagram y contar mi vida, no, porque a lo mejor incluso no te va a funcionar. O sea, Instagram es una red social que a unas poquitas empresas B2B les está funcionando, pero yo no es una red que aconsejaría para todo el mundo, para cualquier empresa B2B, para que empezase, entre otras cosas, porque probablemente tus clientes no están ahí mirando los stories. O sea, por eso es importante lo que hemos dicho antes, ¿no? Definir bien tu buyer persona, porque eso te va a dar las claves, y no solamente tu buyer persona, el customer journey, o sea, ver, digamos, cuando tu cliente busca, cuando tu cliente está en la fase de búsqueda de proveedores, ¿dónde mira? Porque eso te va a dar las claves de qué tipo de redes sociales, de qué tipo de marketing digital necesitas hacer. Correcto. Una pregunta más, Leticia. Si tú tuvieras hoy en día que aconsejar 3 acciones concretas a cualquier empresa, es decir, cualquier empresa que dice, bueno, yo quiero conseguir más clientes, ¿qué 3 acciones básicas dirías tú? Sí o sí tienes que hacer esto sin saber nada de tu empresa, Sí. pero sí o sí tienes que hacer por lo menos estas 3 cosas, por lo menos. Pues nos vamos a repetir mucho. La primera es, tienes que tener a tus buyer persona perfectamente definidos, porque sin eso estás muerto. La segunda, tienes que tener el Customer Journey, los Customer Journey Map, es decir, la experiencia de cliente durante todo el tiempo que está contigo, desde que estaba buscando una opción hasta que te compra y te vuelve a comprar, etcétera, etcétera. Los Customer Journey, o sea, los viajes del cliente los tienes que tener perfectamente definidos, o sea, sí o sí, porque sin eso no vas a funcionar. Y por último, tienes que empezar a tener una web que sea más que una web, que una tarjeta de visita cara, que es lo que yo les digo a mis clientes. Si tú no tienes una web, tienes una tarjeta de visita muy cara. O sea, tienes que tener una web que el cliente pueda interactuar con ella, que pueda pedir más información, que pueda recibir más datos. O sea, no puedes tener una web estática. Tienes que tener una plataforma online que lleve a tus clientes hacia donde tú quieres que vayan. Entonces, esas son las 3 mínimas cosas que tienes que tener para poder vender en este nuevo mercado, ¿no? Qué bueno. Leticia, ¿cuáles son tus 3 herramientas favoritas de marketing? Bueno, mis 3 herramientas favoritas de marketing, la primera es WordPress. O sea, es una plataforma que te permite, un CMS, ¿no? Que te permite hacer web baratísimas, a que ya no hay excusa para no tener una página web. O sea, es prácticamente gratuito, solo tienes que pagar el hosting y el dominio y te permite, con poquísima formación, que cualquier persona pueda hacerse una web digna y cambiar cosas y escribir artículos y publicar posts y
y estar en Internet, ¿no? Y tener contenido en Internet. La segunda herramienta que a mí me encanta es bueno, yo utilizo ActiveCampaign, pero bueno, hay más, es un marketing automation, ¿no? Una aplicación de marketing, de automatización de marketing, ¿no? Que son aplicaciones que te permiten ir más allá del email marketing. Digamos, es una herramientas que permiten mandar mensajes segmentados a los clientes, no solamente por una segmentación tuya propia, sino por el comportamiento que está teniendo el cliente. Es decir, por ejemplo, ActiveCampaign te permite mandar un mensaje a un cliente que ha hecho que tiene un comportamiento en tu web, que ha visitado una página determinada, que ha clicado un botón determinado dentro de tu página. Entonces, te permite automatizar tu marketing, te permite tratar al cliente de forma personalizada y masiva. Es decir, que no tengas que estar tú detrás. Y eso te permite hacer que gran parte del embudo, digamos, de conversión sea automático y no necesites una persona constantemente llamando al cliente, hablando con él, perdiendo el tiempo, de forma que tus comerciales van a ser muchísimo más eficaces porque van a estar a cerrar la venta, que es importante, que es donde está... Para que la gente que nos está viendo no se entienda, esto de automatizar automatizar esa cadena de emails es que, por ejemplo, si una persona recibe un email tuyo, pero no lo abre, que el sistema sepa que no lo ha abierto y le puedes enviar otro email que diga, por ejemplo, en el asunto, oye, ¿qué te pasó? No ¿O por qué no lo abriste? Sino que un cliente que tú ya tienes en tu CRM o en tu base de datos se mete en una página determinada a través de unos APIs, ¿no? de unos cookies. Si un cliente se mete en una página determinada, por ejemplo, en una página de servicio, de un servicio determinado de tu página web, y no rellena el formulario para pedirte presupuesto, tú al día siguiente o en 1 hora o en 2 horas le puedes mandar un email diciendo, oye, te voy a mandar más información sobre este servicio porque veo que estás interesado, pero que no... Que a lo mejor no te has decidido a pedirme un presupuesto y te voy a dar más información por si la necesitas. No, o sea, te da una serie de oportunidades para segmentar a tus clientes, para saber en qué momento están, si están ya preparados para que les contacte el comercial o no, es una pérdida de tiempo porque ya están en unas fases muy, muy primeras, digamos, que ayuda muchísimo, ¿no? a la segmentación de clientes. ¿Y la tercera? Pues la tercera son los Customer Journey Map. No es una herramienta en sí misma, pero bueno, es una herramienta sobre papel. Los Customer Journey Map son unas herramientas que te permiten hacer un seguimiento de la vida del cliente, digamos, desde que él está pensando que puede tener un problema, o sea, que a lo mejor no sabe ni siquiera si es un problema, ni cómo se llama ese problema, ni cómo lo va a resolver, hasta que ya te ha comprado y tú quieres hacer que te compre más, ¿no? Que aumentes el lifetime value del cliente, ¿no? El valor de vida. Y a mí me parece una herramienta que es súper necesaria, entre otras cosas, porque, bueno, las últimas encuestas de experiencia de cliente dicen que un cliente está dispuesto a pagar hasta un 30% más si se le da una buena experiencia de cliente. Un cliente empresa, que en clientes consumer creo que esto es incluso superior. O sea, pero que un cliente empresa está dispuesto a pagar hasta un 30% más por tener una buena experiencia de cliente, porque te adelantes a sus necesidades, porque tengas todos los problemas resueltos antes de que él los tenga realmente. Qué buena, Leticia. Otra pregunta más. Ahora hemos hablado de herramientas, ahora vamos por ejemplo, con actitudes. En tu opinión, ¿cuáles son las actitudes, ya no que un profesional debe cumplir o debe tener hoy en día en el siglo XXI, sino qué actitudes tiene que tener un buen director de marketing o un buen director comercial hoy en día en el siglo XXI? Bueno, sobre todo mucha apertura de miras. Siempre ha habido un poco de pique entre el departamento de marketing y el departamento de comercial, ¿no? Siempre hay como una lucha, ¿no? de poder, que yo creo que eso tiene que acabar. O sea, tiene que acabar. Ya no hay departamento de marketing y departamento de comercial. Hay un único departamento que es el de gestión de clientes y que tiene que estar compuesto por gente de marketing y gente con un perfil más comercial, pero no puede haber una separación. Se necesita también flexibilidad para admitir los cambios, es decir, esto está cambiando, tú no puedes seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo antes. Tienes que abrirte a nuevas posibilidades y tienes que abrirte pues, a las posibilidades que te da el online. Y sobre todo, muchísima empatía.
O sea, muchísima capacidad de pensar en qué puede estar necesitando nuestro cliente y dárselo. Y yo creo que para mí esas son ¿no? Creatividad, flexibilidad y empatía. Son las aptitudes que se necesitan sí o sí. Qué bueno. Y Leticia, para las personas que nos están oyendo, ¿qué acción, qué pequeña estrategia pueden poner en práctica ya mismo para mejorar las ventas en su negocio? Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa que la mayor parte de los clientes que trabajan conmigo en consultoría están muy enfocados, no quiero captar más clientes, quiero captar más lead. Y sin embargo tienen una base de datos de clientes que ya han sido clientes enorme a la que no están haciendo nada. Cuando es como un 90% más fácil vender a un cliente que ya ha sido cliente que a un tío que no te conoce de nada. Entonces yo, si tú solo pudiese hacer una acción con una empresa y solo podía recordar una, es coge tu base de datos de clientes antiguos y haz un upselling, haz un cross-selling, véndeles otra cosa segmentada, pensando en qué podrían necesitar ahora, pero reactiva tu base de clientes, porque va a ser muchísimo más fácil venderles a ellos, tienes sus datos, les conoces, sabes lo que han comprado, o sea, tienes muchísimos más datos, va a ser muchísimo más fácil vender a estas personas que empezar a captar gente nueva. Entonces, si solo puedes hacer una cosa rápida, ya hoy, para hacer hoy, coge tu base de datos de clientes antiguos y véndeles algo hoy mismo, por email, hazlo, porque va a ser lo más inmediato. Qué bueno. Pues Leticia, muchísimas gracias. ¿Cómo las personas que nos están oyendo te pueden encontrar? Bueno, pues yo ¿Y te pueden tengo una contratar? página web que es leticiadelcorral.com y ahí tienes para ponerte en contacto conmigo y tienes un montón de artículos sobre marketing y ventas B2B que, bueno, pues pueden ser de utilidad. Pues nada más, Leticia, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por aportarnos tantísimo valor como lo has hecho. A ti por invitarme, ha sido un placer enorme y bueno, y además, vamos, estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas Mejor gracias, Leticia. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.